Entonces, si tienen alguna consulta, cualquier cosa, me interrumpen y la vemos. Déjenme revisar el sonido, que todo esté bien. Ok, muy bien. Ahora sí. Empezamos. Ok. En pantalla tenemos un ejercicio de selección única que dice: para responder la ítem 1 y 2, considere la siguiente circunferencia. Entonces tenemos la circunferencia con un centro menos 2,0 y un radio 2. Cuando tenemos ese tipo de circunferencia, simplemente lo que hacemos es, vemos el centro, vemos el radio y cambiamos de signo. Este es X, este es Y, entonces nos va a quedar X, como aquí es menos, nos va a quedar más 2. Y ya con ese ya lo encontramos, pero vamos a seguir. Más, como este es 0, no se va a poner, entonces va a quedar Y a la 2. Y mucho ojo con el radio, que el radio se eleva. 2 a la 2 nos va a dar 4. Y ya con ese tenemos que la respuesta correcta aquí es la A. Entonces, si tenemos que encontrar la ecuación, buscamos el centro, el radio, al centro le cambiamos de signos. Si es 0 no se va a poner, y al radio lo elevamos a la 2. Y ya con eso encontramos la ecuación. Si tuviéramos que hacerlo al revés, para que quede claro de una vez, si tenemos la ecuación, a los valores de la ecuación de la letra se le cambian de signo, entonces va a quedar menos 2 en la X y 0 en la Y porque no hay. Y al radio se le saca raíz. Entonces, de ecuación a centro y de centro a ecuación, las operaciones son muy parecidas. Vamos a tener cuidado. Ok, después de eso me viene una que es encontrar la gráfica de la ecuación. Los puntos eran menos 2,0, el centro, ¿verdad? Y el radio es 2. Entonces necesitamos encontrar una que sea menos 2 en X y 0 en Y. Vamos a ver. 0, menos 1, menos 2 en X y 0 en Y, que es exactamente sobre el eje X. De pura casualidad la tendríamos aquí. ¿Por qué no es la B? Porque la B está en, vamos a ver, el centro está aquí. 1, 2, pero 2 en Y, entonces ese sería 0,2. Y ese sería 1, 2, 0, pero en Y, entonces ese sería 0, menos 2. ¿Y por qué no es esta? Porque es 1, 2, pero es en X positivo, o sea, es 2. Este sería 2,0. La única que es menos 2,0 sería esta de aquí. Entonces, como ven, conociendo un poquito y jugándomela con los saltos, yo puedo encontrar cuál es la gráfica de la ecuación que estoy buscando. Ok. Recuerden que este examen es un poquito más duro del que van a enfrentarse, pero son buenos ejercicios para foguearse un rato. Entonces, la 3, 4, 5, 6 usan la misma gráfica. Listo. Un punto ubicado en el interior de la gráfica, entonces un punto interior. 2,3. Vamos a ver el 2,3. Buscamos el 2 en X. Aquí está. Y el 3 en Y. 1, 2, 3. Obviamente, como que no. Descartado. 3,4. El 3 en X está aquí. Y el 4 está como para acá. Como que no. 2, menos 3. 2 en X menos 3 en Y. Aquí está el 2 en X. El menos 3. 1, 2, 3. Está aquí.
Si juntamos estos dos, ahí vamos a tener el punto. Ese punto cayó dentro del círculo. Entonces es interior. Esa sería la respuesta. Porque me están pidiendo interior. Entonces, no hay que hacer mucho. Otra forma de hacerlo es utilizando la ecuación. Pero habría que sacar la ecuación. O sea, 1, 2. El radio es 2. O sea, igual 4. Y el radio centro es 1, menos 2. Entonces la ecuación va a quedar x menos 1 más y más 2. Y después, tomando esto, vamos sustituyendo cada uno de los puntos, y si esta parte es menor que el radio al cuadrado, sería interior. Si es mayor, exterior, y si es igual, punto frontera. Entonces, la que habíamos visto era la C. Entonces, creo que es 2 menos 1 al cuadrado más menos 3 más 2 al cuadrado. Metemos esto en la calculadora. Eso nos da, creo que 1 más, y creo que 1 también, y eso nos da 2. Y como 2 es menor que 4, entonces es interior. O sea, si se sienten más cómodos con la ecuación de la gráfica, pues trabajan con la ecuación, nada más la sacan. Y si se sienten más cómodos con la gráfica, trabajan con la gráfica. Es indiferente. Pueden trabajar con la gráfica o con la ecuación. Entonces, nuevamente, si yo quiero saber si un punto es interior o exterior, lo que hacen aquí es, uno, pueden trabajar con la gráfica. Digamos, el punto que encontramos fue 2,3. Entonces buscan 2 en X y 3 en Y. 2 en X y 3 en Y. 1, 2, 3. Menos 3 en Y. Entonces ese es el punto interior. Si no quieren trabajar con la gráfica, la opción que tienen es trabajar con la ecuación. Centro, radio 2. Centro 1 en X menos 2 en Y. Y encuentro la ecuación. Cambiamos de signo para la ecuación. Y el radio lo elevamos a la 2. 2 por 2, 4. Cuando ya tenemos esto, si queremos ver cuál de estos puntos es interior, ya sabíamos que era la C, pero podemos probarlo. 2 menos 1 al cuadrado más menos 3 más 2 al cuadrado. Aquí nos vamos a dar cuenta que este pedacito de aquí nos va a dar 2. Como es menor, es interior. Si fuera mayor, sería exterior, y si fuera igual, punto frontera. Entonces, podemos trabajar o con la gráfica o sacando de la gráfica la ecuación, sacando el centro y el radio. Podemos trabajar perfectamente con la ecuación. Eso es como gusten, y si el tiempo les da para trabajar como deseen, perfecto. Lo importante es sacar la respuesta correcta. Ahora, dice la 4, RP es perpendicular a la recta X3. Ok. La recta X igual 3 es una recta, vamos a ver si esta vez si la pego. X son rectas verticales. Sí, ahora sí. Cuando empiezan con X son verticales, cuando empiezan con Y son horizontales. Aquí buscamos el 3 en X, y ahí trazamos la recta tangente. Tangente. Y ahora, RP, no sé qué será RP, buscamos los puntos RP y ahí trazamos. Este ejercicio está bonito porque no ha salido antes. Ok, vean que RP corresponde al diámetro, o sea, tiene 2 radios, y el radio y una tangente. Si está el radio y una tangente, es perpendicular. Solamente cuando es radio y tangente. Por lo tanto, esta es correcta. Ahora dice, las rectas menos X igual 1 y X igual 3 son paralelas entre sí. Solo son paralelas si son
perpendiculares a una tercera. Entonces vamos a buscar la recta x igual menos 1. Esta es una vertical en menos 1 de x. Buscamos el menos 1 de x. Oh, aquí estaba. Y resulta que también es perpendicular a la RP porque es radio y tangente. Radio y tangente perpendicular. Como estas son perpendiculares, entonces son automáticamente paralelas. Entonces, es una mezcla de ejercicios muy buena. Podría salir, sí. Entonces ya saben, para que sea perpendicular tiene que ser radio y tangente. Y para que sean paralelas, tienen que ser perpendiculares a una tercera. Puede que salga con dibujito, puede que salga como una pregunta teórica, entonces es bueno. Y para repasar, recuerden, las rectas verticales, x igual número. Las rectas horizontales, y igual número. Y las dos oblicuas más comunes para bachillerato por madurez son la que pasa por el eje positivo x y y, que es y igual x, y la que pasa al revés, y igual menos x, que son las dos oblicuas que más salen o que más han salido. Entonces, verticales, horizontales y oblicuas. Vamos a ver qué más tenemos en este examen. Si tienen alguna consulta, en cualquier momento pueden abrir el micrófono porque ya no es clases normales, no son de dudas. Entonces, vamos a seguir. Ok, considere las siguientes proposiciones. Y igual, bueno, y igual 1 y igual menos x es exterior y y igual 1 es tangente. Y aquí nos dan, por dicha, la gráfica para no tener que volvernos. Ok, y igual 1. Esta es una y igual número, es una horizontal en la y. Entonces busco y igual 1, que es como por aquí. Y ahí lo trazo. Ahorita lo vemos con la otra manera. Entonces, aquí es una recta exterior. Entonces queda descartado. Y luego dice y igual menos x. Y igual menos x nos dice el profe que es una recta que es oblicua, pero para aquí. Entonces, toca dos veces. Como toca dos veces, sería secante, no es exterior. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ninguna. ¿Lo puedo trabajar con ecuación? Pues, la verdad que sí. Eso sí, hay que encontrar la ecuación primero. Radio 2, centro, x1 y y menos 2. Creo que ya lo habíamos dicho. Es x menos 1, y más 2, igual 2 por 2, 4. Ok, nos dice y igual 1. Entonces, el truco para no tener que hacer mucha calculadora es esto. Como es y igual 1, lo sustituyen aquí. X menos 1 al cuadrado. Yo sé que en YouTube hay varios que dicen que hay que resolverlo completo, pero uno de estudiantes en una clase me dijo que con solo esto era suficiente. Y sí, era suficiente solo con eso. Entonces, digamos, aquí tienen 1 más 2 son 3. 3 a la 2, 9. 9 es mayor que 4. Sí, como 9 es mayor que 4, es una exterior. Si fueran iguales, sería tangente, y si fueran menores, sería secante. Entonces, igual que como hicimos con la gráfica, que estaba como por acá, es una exterior, no era tangente.
Y ahora vamos con la otra. La otra dice y igual menos x. Con esta sí hay que hacer... El problema de esta es que sí hay que hacer con la calculadora, porque, bueno, podemos hacer la mano, pero pasa y igual menos x, entonces menos x aquí, más 2, a la 2, igual 4. En este caso, lo más seguro es que sea secante, porque nos va a dar números y números. Entonces podríamos decir que es secante. Pero para el que quiere hacerlo en la calculadora, puede poner exactamente como está aquí, paréntesis, x, creo que la x, dependiendo de la calculadora, es alfa, y encima del paréntesis está la x, que es el del cierre. A la 2 más menos x más 2, cierro a la 2. El igual es alfa calc, si no me equivoco. Creo que lo habíamos visto en clase, antes de que nos cerraran. Entonces, para aquellos que no lo han visto, estamos viendo el modo solve. Y una vez que tengo todo esto exactamente igual en la calculadora, ya sea la F570, la 991, apretan el botón Shift, el botón Shift, el botón Solve, y le dan 5 igual, anotan la respuesta, les puede durar desde unos 20, 30 segundos, se devuelven con replay, que es el botón, bueno, con devolverse, y luego le dan menos 5 igual, ya no. Si le dan dos respuestas iguales, es tangente. Si le dan dos respuestas diferentes, puede ser 1 y menos 1, son diferentes, sería secante. Y si le da error en la primera, automáticamente es exterior. Entonces, en este caso, lo pueden hacer en la calculadora o, como nos dan la gráfica, yo sugiero que lo hagan, que se aprendan, digamos, las rectas. Esta es una recta oblicua y entonces la pueden trazar directamente y van a tener que toca dos veces, el y igual menos x, la toca dos veces y como toca dos veces, entonces sería sería secante. Entonces, muchos métodos para hacer una pregunta. Ustedes eligen el que más se adapten, el que más se recuerden en el examen. O el que más practiquen. Pero ya nos quedan como un mes. Entonces, igual los canales van a estar abiertos todo este mes para dudas en cualquier momento. Muy bien. Dice aquí, considere las rectas y igual menos 2 y x igual 3 son perpendiculares entre sí. Bueno, vamos a buscar y igual menos 2. Y igual menos 2, ¿dónde está el menos 2? Aquí está el menos 2. En y, o sea, eso es una recta horizontal. Horizontal. Y y igual 3, buscamos en x el 3, y es una recta vertical. Y resultó que esto es un radio y esto es una tangente, entonces esto es de 90. Por lo tanto, son perpendiculares. Cuando es radio y tangente, automáticamente es perpendicular, o sea, forman un ángulo de 90. Solo en ese caso, radio y tangente, acuérdense. Luego, la recta contiene los puntos 0, menos 2 y menos 1,1, es secante. Profe, Sí. ¿cómo dijo usted? O sea, ¿cómo hace uno para saber si mide 90 o si Ok, son de 100? sí. Cuando son rectas, para que sean perpendiculares automáticamente, para que sea perpendicular tiene que ser una tangente, por ejemplo aquí x igual 3, solo toca una vez, es tangente, y tiene que tener un radio. Tangente y radio automáticamente miden de 90. Entonces, como es tangente y radio, porque era y igual menos 2, o sea, es este de aquí,
que pasaba por el diámetro, y como el diámetro son 2 radios, automáticamente queda con la tangente perpendicular. Entonces, esta es correcta. Entonces, radio y tangente perpendicular. Puede que salga con dibujitos o puede que solo salga como en muchos de bachillerato por madurez, que solo salen, no traen el cuadriculado, pero sí traen las rectas. Entonces, si sale diámetro, radio, con una tangente, con una tangente es perpendicular. Ahora viene aquí. Contiene los puntos menos 0, menos 2 y 1, menos 1. Entonces buscamos el 0 menos 2, 0 menos 2, 0 en X menos 2 en Y, 0 menos 2, aquí. Y el 1, menos 1, 1 en X y menos 1 en Y. 1 en X y menos 1 en Y, por acá. Si trazamos esos dos, esa recta va a tocar 2 veces. Y como toca 2 veces, es secante. Entonces, ambas eran correctas. Entonces, aunque esto es un poquito más de análisis, porque esto es de edad, y recuerden que edad tienen nota de presentación, entonces el último examen los hacen un poquito más difíciles. Son buenos ejercicios como para fogueo. En el examen de bachillerato serían un poquito más fáciles. Algunos se repetirían, pero estos ejercicios para tener los conceptos bien claros son muy buenos. Entonces, por eso es que se los mandé. Además, es un más reciente y a veces las bases de datos toman de un examen viejo. Profe, una pregunta. Sí, Bueno, en caso de que no pasara, bueno, el examen, ¿verdad? Se puede volver a hacer nuevamente, pero ¿para qué fecha serían? eso ya sería para el próximo año, el 2021. Más o menos estarían como para marzo, Son mayo. segundas convocatorias, ¿verdad? Es decir, sería como para la primera convocatoria. Habría que ver las fechas porque no sabemos con el Ministerio ni el MEP ni el Ministerio de Salud. Pero sí. Ah, bueno. Bueno, profe, gracias. Ok. Muy bien. Tenemos aquí un ejercicio de traslación. Entonces, nos dan el centro y nos dan que se traslada 5 unidades a la izquierda, nada más. Acuérdense del cuadrito aquel. Si va para la derecha, suma a la X. Si va para la izquierda, resta a la X. Si va para arriba, suma a la Y. Y si va para abajo, resta a la Y. Entonces, como tenemos el centro, 2, menos 3, y dice, se traslada 3 a la izquierda resto a la X. 3. Los resultados serían menos 3 y esto creo que da menos 1. Y como tenemos que encontrar la ecuación, acuérdense que como tenemos que encontrar la ecuación, ya tenemos el nuevo centro, menos 1, 3. Menos 1, menos 3, perdón. Cambiamos de signo. Entonces necesitamos buscar un X más 1 y un Y más 3. Un X más 1 y un Y más 3. No está, aquí está. Entonces, cuando tenemos el centro o la traslación y el nuevo centro y queremos encontrar la ecuación, cambiamos de signo. O si tenemos la ecuación y queremos encontrar el centro, cambiamos de signo. Solamente ahí es donde vamos a cambiar de signos. En todo lo demás vamos a trabajar tal y como viene. Muy bien, vamos a continuar. La 8, ¿qué dice la 8? La 8 es de traslación, pero feas. Entonces dice aquí, si en la circunferencia dada por X más 2 menos Y menos 2 es igual a 1, se aplica una traslación y obtenemos una circunferencia dada por X más 2 más Y igual a 1. Okay. Tenemos la original y la nueva. Buscamos los centros. De la original es más 2, entonces es menos 2. Aquí es menos 2, entonces es más 2. Y la nueva es más 2, entonces es menos 2. Y aquí no hay nada, entonces es 0.
Y entonces, para que el menos 2 se convierta en menos 2, tenemos que sumarle 0, que es la traslación. Y para que el más 2 se convierta en 0, tenemos que restarle 2. Entonces, estamos restando a la y. Y si estamos restando a la y, estamos yendo para abajo. Serían 2 para abajo. 2 unidades hacia abajo. Y aquí está cómo se hace el análisis. Si nos dan dos ecuaciones, una que es el original y otra es el resultado, los copiamos los centros por separado un poquito y luego pensamos, ¿cómo convertimos el primero en el segundo? O sea, ¿qué número le sumo, qué número le resto? Y luego veo, el primero era 0, entonces no se movió. Pero en el segundo, para convertir de 2 a 0, tuve que restar 2. Como estaba en la y, para abajo, resta a la y. Como resta a la y, entonces va para abajo. Por eso es que elijo esto. Estamos bien claros hasta ahí. Nada más de sacar los centros y ver cuál fue la traslación. Y luego ver si es hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Aprendiéndonos el cuadrito que acabamos de poner por ahí. Ok, a partir de ahí ya empiezan de la 9 en adelante con los polígonos regulares, que a veces nos dan dolores de cabeza, a veces siempre. Y entonces tenemos esta figurita. Para contestar a las 9 y las 10, considere la siguiente: un pentágono regular, cuyo lado mide 12, entonces lado 12, 12, 12, 12, 12. Y triángulos equiláteros AGF y F. Como son equiláteros, todos miden igual. 12, 12, 12, 12. Ahora sí, el área del triángulo BDC. BDC. Ok. 12, 12, 12. Si me piden el área de este triángulo, en las fórmulas del examen atrás, creo que hay uno que dice altura, lado entre 2, raíz de 3. Entonces altura sería 12 entre 2, raíz de 3. Estos vienen en el examen. Y eso da 6 raíz de 3. Como ya tengo la altura, aplico base por altura dividido entre 2 en la calculadora. 12 por 6 raíz de 3 entre 2. Para que no me des, bueno, en las de carátula blanca, en la tapa blanca, esas son más poderosas, entonces no creo que ocupen quitar la raíz. En la gris, quitan la raíz y la copian de último. Meten 12 por 6 entre 2, serían 36, y al final le copian la raíz. Dependiendo de la calculadora que tenga. Y ya tendríamos el área. Recuerden que el área de un triángulo, base por altura de entre 2. ¿Y cómo consigo la altura de un triángulo equilátero? Y no me sé la fórmula. Voy a las fórmulas que vienen atrás en el examen y busco la que diga altura. Si no quiero ir a buscarla en las fórmulas, me la aprendo. Lado entre 2, raíz de 3. Yo recomiendo que se aprendan para que no estén buscando en el examen, pero si no se acuerdan, por lo general viene en el examen, Ok. La que sigue dice la 10. El perímetro de la figura AGDF. Ok, cuando les aparece un montón de letras, sigan las letras. AG, 12. GF, 12, ya llevamos 24. FE, otros 12, son 36. ED, otros 12, son 48, si no me equivoco, ahí me corrigen cualquier cosa. DC, otros 12, son 60. ¿Y qué sigue? DC, CB, otros 12, 72.
Y faltaría el cierre final, que es AB, que serían otros 12, que nos darían 84. O simplemente trazan toda la figura, ¿verdad? Esa es la cosa de afuera. Y entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, cada pedacito vale 12, entonces 7 por 12 son 70 más 14, 84. Pero muy importante, estas letras, síganlas primero, si le están pidiendo el perímetro, síganlas para ver qué le están pidiendo. Porque pueden ser así de esos profesores de mate que le pidan el perímetro de esta figura. Ya, que es, entonces hay que tener bien claras las letras. Que nos dice Zoom que en 10 minutos podemos adelantar. O si gustan podemos reiniciar la sesión. No sé, ahí me dicen. Dependiendo del tiempo de ustedes. Ustedes manden. Por mí está bien, profesor. Muchas gracias. Entonces, ¿qué sería? Digamos, reiniciar la sesión hasta alcanzar o... Sí, profesor, si usted tiene la posición. Ok, entonces, cualquier cosa, si se nos cierra, nada más vuelvo a abrir el grupo y seguimos. Hasta donde aguanten. Bueno, muchas gracias. Ok, entonces seguimos. Dice aquí. 11 y 12. Dice aquí. El 11. ¿Cuál es el perímetro del polígono FEDC? FEDC, FDC, FDC. Ok. FEDC. Las letras son importantes. FEDC. El perímetro. Ok. Ya lo marcamos. Lo que son rectos, contamos los cuadriculados. Del 0 al menos 1 hay un 1. Del 0 al 1 hay un 1. Entonces aquí hay un 1. Aquí del menos 1 al 1 hay un 1. Entonces aquí hay un 2. Entonces tenemos 2, 1 y 1. Con los lados rectos es muy sencillo. Con los lados inclinados tenemos que usar o la fórmula de la distancia que viene en el examen, x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos más y2 al cuadrado, o mucho más sencillo, que utilicen Pitágoras. Entonces tengo un triángulo, este pedacito de aquí vale 1, esta alturita de aquí vale 1, entonces Pitágoras. Tengo dos catetos, como tengo catetos, al cuadrado sumo. Lo pongo y saco raíz. Lo meto en la calculadora y eso me da raíz de 2. Raíz 2. Y entonces lo que hacemos, decía el perímetro FEDC. Entonces, FEDC, el perímetro. 1 más 1 más 2 más raíz de 2. 1 más 1 más 2 más raíz de 2. La raíz de 2 no se toma y esto se suma. Quedaría 4 más raíz de 2. Y buscamos. Y ahí lo tenemos, el perímetro. Recuerden que los lados rectos, nada más busco la posición y el valor. Pero los lados inclinados, cuando estoy averiguando el perímetro, saco Pitágoras. La fórmula de distancia también podría servir, pero aquí tengo que sacar los puntos. En este caso, menos 1,1 y menos 2,0. Entonces, aplicar menos 2 menos 1 al cuadrado más 1 menos 0 al cuadrado. Meto la calculadora y eso me da 1 más 1 sería raíz de 2. Que da igual. Lo que pasa es que como el paso adicional es sacar los puntos. Y ahora viene el 12. ¿Cuál es el área del polígono? Y vuelven a ver las letras. A, G, C, D.
Recuerden, si se nos cierra en cualquier momento, nada más se vuelven a introducir al mismo grupo. Vamos a ver. El A, G, C y B. O sea, esta figura de acá. Consejo, si lo van a hacer por figuras, sepárenlo en triángulos y rectángulos. Busquen la altura del triángulo, en este caso sería del 2 al 3 es 1 y la base. Del 2 al 1, 1. Y del rectángulo, base y la altura. 1, y aquí hay 1, 2. Entonces vamos a tener área del rectángulo, largo por ancho, 1 por 2, 2. Y área del triángulo, base por altura dividido entre 2. 1 por 1 dividido entre 2, 1 medio. Y entonces, 1, 1, y simplemente sumamos. Serían 2.5 o lo que es lo mismo, 5 medios. Me parece. Vamos a ver si. Casi. 5 medios. Esta es una de las maneras más sencillas de hacerlo, separándolos en triángulos y rectángulos. La otra, que ya es más o menos como algo muy desesperado, es, ok, no, 2 más 1 medio, sí, 5 medios. Sí. La otra posibilidad es separarlas en cuadritos. Yo tengo 1, 2 cuadritos y medio cuadrito, o sea, 2,5. Que en la calculadora da 5 medios. Ya eso es por desesperación. Y la otra sería utilizando el método de puntos, que ya para una figura tan sencilla no vale la pena porque es muy simple. Entonces, mejor para el examen, para ir más seguro, sepárenlo en triángulos y rectángulos. Ok. Iniciamos con la 13, 14 y 15. Ya esos son de transformaciones. La primera va a ser siempre simetrías. Entonces, vamos a ver. En este caso, 1 y 2 son simétricas con respecto al eje Y. Vamos a ver, el 1 lo pintamos. El 2 lo pintamos, están al revés, ¿verdad? Como un espejo, y el espejo estaría en Y. Aquí. Entonces, esta es correcta. El 2 y el 4 son simétricas con respecto al X. Entonces, pintamos el 2, pintamos el 4, están al revés, perfecto. Entonces, son simétricas y luego buscamos el espejo. ¿Dónde quedó el espejo? Aquí. ¿Y ese espejo dónde queda? En X. Entonces, también es correcto. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas. Entonces, la simetría a veces es de homólogos y homólogos, y a veces es simplemente cuál es el eje. Nada más buscamos el espejo, por así decirlo. Como en la 1 y la 4. Son simétricas respecto a la recta. La 1 y la 4. Esperemos que nos alcance el tiempo. Si no, ahorita nos volvemos a meter y empezamos de nuevo. Vean la 1. Pintamos y vean la 4. Están al revés, perfecto, pero ¿dónde estaría el espejo? El espejo estaría aquí. ¿Y se acuerdan que el profe les dijo que se aprendieran las rectas oblicuas? Esta recta oblicua que pasaba por el puro centro era Y igual X. Entonces, las figuras 1 y 4 son simétricas con respecto a la recta Y igual X.
porque ese es el espejo. Entonces, cuando hablan de simetría, pueden ser preguntas que me hablan de homólogos, que están en la misma posición en la otra figura, o pueden que me estén hablando de cuáles son las rectas que hace la simetría. Entonces, buscamos dónde está el espejo, en la misma distancia de una figura a la otra, y esa es la que marcamos. Ahora dice, la figura 1 y 3 son respecto al eje X, son simétricas. Entonces, ¿cuál es la coordenada homóloga al punto menos 2,2? La figura 1 y figura 3. Entonces, vamos otra vez para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Figura 1 y 3. Juntamos la figura 1 y 3.